Entonces yo a veces hasta lloro de verdad porque hay cantos que son directos para Dios y es como estarle hablando al Señor. Amén. Bueno, entonces estamos gozosos, tenemos un ambiente favorable porque Jesucristo y el Espíritu de Dios está aquí. Nunca hemos estado solos. Los ángeles guardianes nos custodian al norte, al sur, al este y al oeste. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y el poder que hay en tu nombre, te pido, Señor, que tu espíritu vivificante venga sobre cada uno de nosotros y que esta palabra, Señor, haga propósito, Señor, en los corazones y cada uno, Señor, escuche con atención lo que tú quieres decirnos en este día. Muchas gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema, no sé si es muy corriente, pero la Biblia siempre, toda es perfecta y de toda tenemos que hablar, ¿verdad? El tema se llama la desnudez espiritual. La desnudez espiritual. En Génesis 3 nos habla de la caída de Adán, de la caída del hombre. Y aquí podemos ver una escena más bien muy terrible, ¿verdad? Porque ahí, ahora vamos a ir contando lo que se está dando en la caída, en la tentación, en el Edén, en el huerto del Edén. Así que aquí se habla, en este pasaje de Génesis 3, la primera mentira, el primer engaño, la primera vergüenza, el primer miedo. Estoy resumiendo todo lo que aquí vamos a encontrar. La primera separación de Dios, la primera maldición, pero sobre todo la primera promesa de un Salvador de la humanidad. Todo eso lo encontramos en esta maravillosa palabra. Así que, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15, 16, 17. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí ciencia significa conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién llamó? ¿Con quién habló Dios? Con Adán, con el hombre. No llamó a Eva, llamó a Adán. Ahora, ¿cuántos árboles posibles habían en el huerto? En el huerto había muchos árboles, había un bosque, todo era precioso, todo era lindo, todo era saludable. Y ahí Dios, con toda la intención, plantó dos árboles importantes en medio del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el otro árbol es el árbol de la vida. Son dos diferentes. Entonces, estos dos árboles estaban ahí plantados, pero tenían restricciones de parte de Dios. Eran intocables. ¿De acuerdo? Había un propósito. Y la pena por violar el mandamiento de Dios era la muerte. Tanto muerte espiritual como una muerte progresiva, física progresiva. Así que es, hermanos, importante que entendamos esto, que comer del fruto prohibido es exactamente desobedecer en gran manera a Dios. Ahora, Dios lo puso ahí no porque Él necesitaba los frutos, habían frutos exquisitos por todo el Edén. Él solo lo puso para probar la obediencia de Adán y Eva.
Solamente ese era el propósito. Probar la obediencia de Adán y Eva. Sea cual sea la prohibición, cuando nosotros no la acatamos, si viene de parte de Dios, vamos a tener consecuencias. Así que, hermanos, nosotros tenemos hoy en día ese mismo fruto. Está entre nosotros. Es cuando nosotros cogemos la palabra de Dios, sabiendo lo que Dios dice, lo que Dios quiere que hagamos, y hacemos lo contrario al mandato de la palabra de Dios. Ahí estamos también comiendo el fruto prohibido. Dios no prohíbe en la palabra. Esto no les corresponde. Y lo hacemos. Estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, el asunto ahora es que ya llevamos la herencia adámica. La herencia adámica que dice: la paga del pecado es muerte. Amén. Ahora, nos habla de la tentación fuerte en Génesis 3, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, subraye, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La primera mentira, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso era una verdad, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está muy claro, pero tenemos que sacar algunas connotaciones de esto. Primeramente, la Biblia no habla de manzanas, que la gente dice es que se comió la manzana. No, el asunto no es la comida, el asunto era la obediencia. Ahora, literalmente, la serpiente habló. Recuerden ustedes que Dios puso los animales y los animales se comunicaban con Adán. De hecho, ahí había algo hermoso. Los animales no eran feos. Yo no me imagino esa serpiente fea en el Edén. O sea, todo era bello, todo era perfecto, todo era delicioso, todo era luz en el huerto, ¿verdad? Así que, hermanos, no cabe duda de que Dios pusiera a hablar a cualquier animal. La asna, recuerden, el asna de Balaán, Dios le dio voz para restringir la locura del profeta. ¿Recuerdan? Para Dios no hay nada imposible. Bien, entonces, la serpiente era más astuta que todos. Era un animal que llegaba a ser ingeniosa, perspicaz, y esto le valió para atraer a Eva. ¿Por qué a Eva? Siempre la serpiente, símbolo de Satanás, va a buscar un punto débil en cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo? Un punto débil. Y por ahí empieza a poner la duda. Posiblemente la serpiente percibió también que ella era vulnerable. Era una mujer, no como un hombre fuerte. Era vulnerable. Y entonces la tentación llega perfectamente. También podía ser otra cosa. Dios le habló con Adán y a él fue el que le dijo la prohibición. Es sabido entonces que Adán
se lo transmite a Eva, ¿verdad? A veces cuando hay una transmisión de aquí y de allá, se cambian algunas cosas o uno tiene alguna duda. ¿Será cierto que lo dijo? ¿Será Adán que me está engañando, verdad? Y entonces por ahí la serpiente empieza a considerar que pueda ser que Eva no estaba segura del mandato. Así que la serpiente promete a Eva en engaño que coma del árbol prohibido, que ella va a tener conocimiento y va a ser igual a Dios. Aquí empezó la fuerte tentación. Aquí empezó a abrirse las antenitas de Eva para la ambición. Y ahí fue donde ella decide que vale la pena desobedecer a Dios. Nos dicen a nosotros eso, en una debilidad, ¿verdad? Imagínense ustedes que podemos caer ahí, a ceder. Y así es la tentación. Cuando nos damos cuenta, caímos en las garras del diablo. Entonces, veamos los pasos que precipitaron la caída de Adán y Eva. ¿Cómo esos pasos nos pueden suceder también a nosotros, verdad? Como seres humanos. Primero, hubo una conversación. La conversación debe de tener cuidado. Y yo recapacitaba que cuando nosotros conversamos con X personas, a veces nos hacen más daño que otra cosa, porque esas personas tal vez están en una secta, están desequilibradas en la fe, y entonces vienen a inyectarnos duda acerca de la fe, acerca de la palabra. Y es el caso de los testigos de Jehová, de los mormones y de todas estas sectas, que son muchas sectas. Y si nosotros armamos una conversación y no estamos firmes en la fe, podemos caer en la duda. Amén. Así que primero entonces inyecta en la conversación y le pone la duda en la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? Decía la pastora que hay preguntas capciosas. Yo sé por dónde anda, yo sé por qué me está diciendo así. Con doble sentido. Entonces, esto es lo que hizo ¿con qué Dios ha dicho? Inmediatamente inyecta duda. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Número 2. Eva cede a una tentación triple. 3. Primero, los deseos de la carne, que a nosotros también nos llegan. Los deseos de la carne. Ella vio el fruto bastante bueno para comer. Y la carne nos pide eso. Generalmente nos pide pecado. Luego, los deseos de los ojos. Lo vio demasiado atractivo y le dio ganas de desobedecer. Luego, la vanagloria de la vida. Ella piensa, es codiciable. Voy a tener sabiduría y voy a tener el poder de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Nos puede pasar eso a nosotros? También los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tenemos que cuidarnos. Número 4. Fíjense aquí que Adán no estaba con Eva. Eva estaba sola. Y era una táctica para que la serpiente aprovechara que no estaba con el sexo fuerte, ¿verdad? Está sola. Y aprovechó entonces para hablar con ella. Pero Eva, ¿qué hizo? Le dio rienda suelta. ¿Por qué Eva no fue a llamar a Adán? Adán, venga, escuchemos lo que la serpiente me dice, que es lo que debía de ser toda mujer cuando es tentada, ¿verdad? Algo pasó. Entonces, no consultó a la autoridad. Simplemente tomó decisiones cerradas. Esto lo hago y punto. Luego, Adán, ¿qué pasó con Adán? Actuó voluntariamente en rebelión deliberada contra Dios. Adán se cegó. Cuando Eva llega a darle el fruto prohibido, la Biblia no habla de que Adán discutió, de que dijo, no, ¿cómo hacerlo usted? Yo no. No hay ninguna discusión. No le recordó que Dios había prohibido nada, simplemente, voluntariamente pecó. ¿Me están entendiendo? Voluntariamente. Así que, hermanos, todo esto sucede así en el Edén. Ahora, ¿cómo era el ambiente del Edén?
Se lo imagina. Yo siempre me he imaginado, ahora, no es la palabra paraíso, es el jardín del Edén. El Edén es una zona grande, según la Biblia. Y en esa zona grande del oriente, o no sé dónde, lo puso una parte, una espacio grande para montar y poner ahí el huerto del Edén. ¿Me están entendiendo? El Edén es grande, pero esa parte lo plantó, lo sembró, le hizo de todo para poner ahí al hombre. ¿De acuerdo? Entonces, el ambiente ideal del Edén, esa pureza, esa ingenuidad que había ahí, todo eso perfecto, no evitó la entrada del pecado. ¿Puede usted creer esto? Ahora yo pienso, Jesucristo cuando estaba ayunando, era un ambiente perfecto, ayunando un montón de días. ¿Y quién llegó a tentarlo? Satanás mismo. Él estaba en un ambiente de gloria y ahí llegó. Aquí estamos en un ambiente agradable, lleno de gloria. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales, podemos ver ángeles custodiándonos. Es un ambiente perfecto en adoración, en alabanza, en palabra. Pero no estamos exentos de que Satanás aquí mismo llegue a tentarnos. Amén. Entonces, un ambiente favorable no es la solución para no pecar. Donde nos pongamos, Satanás puede llegar a donde sea. No podemos meternos en una burbuja, encerrarnos en un cuarto para no pecar, para no ver nada. No, eso no existe. Tenemos que tener cuidado que hay dentro de nosotros la concupiscencia y la llevamos con nosotros. Tito 3:3 dice, Tito 3:3, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es como atraído y seducido. Ahí están en nosotros. Por eso tenemos que aferrarnos a una fe firme, y el que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. La concupiscencia es un deseo intenso hacia el mal. ¿Me están entendiendo? Bueno, la serpiente entonces, queda claro, es Satanás mismo y el diablo. Veamos Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Se dan cuenta? Esa es la serpiente antigua que llegó al huerto, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Lo ven? En 2 Corintios 11:3 dice Pablo nos advierte, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, sean vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir? Si engañó a Eva, ¿por qué a nosotros no? Pero le va a costar, ¿verdad? Posiblemente. Bien, ¿qué pasó ahora con Adán y Eva después de pecar? Fueron desvestidos de la pureza, de la perfección, de la ingenuidad. Fueron desvestidos de toda esa pureza que Dios les había dado. Ahí es cuando tenemos que entender que toda persona que está desnuda, que está desvestida por el pecado, necesita una cobertura, que es la sangre de Jesucristo. Así que mientras ellos permanecían en la presencia de Dios, no se percataban que estaban desnudos, pero tardaron en pecar, en desobedecer, cuando se vieron desnudos. ¿Y que entró inmediatamente? La vergüenza y el miedo.
Aquí estamos hablando de una desnudez física, pero hay una desnudez espiritual igual, ¿verdad? Esa es la desnudez. Entonces, esta pareja que todos los días oían la dulce y suave voz de Dios, ahora se esconden en lo profundo del bosque. Se esconden de Dios. ¿Podrá usted o yo escondernos de Dios? Jamás. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, en todo momento. El primer resultado entonces fue el sentimiento de ¿qué? De vergüenza. ¿Y de qué les dije? Y de miedo. Inmediatamente tuvieron miedo. Génesis 3, 8, 10 lo dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Había un bosque. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Al hombre. Ahora lo vuelve a llamar. ¿A quién llama? A Adán. Él es el responsable. Él es la autoridad. Él lo puso a gobernar la creación. Él lo puso a cuidar el huerto. Es Él el responsable. ¿Quién es el responsable de nuestras familias? Vuélvanse a verse, ¿verdad? Ustedes, los sacerdotes de hogar. La mujer se sujeta en respeto, pero no se sujete a la mala crianza ni a la patada, por hablarlo más claro. El hombre ama a la mujer de todo corazón. Y por eso Sara le decía a Abraham, Señor. Pero a veces nosotros le decimos, ¿qué Señor ni qué nada? Por el trato. Esa no es la manera de tratar a una mujer. La mujer no se esclaviza. La mujer tiene libertad y decisión propia, por ejemplo, para pintarme, para alcorearme, hacerme algo, etcétera, etcétera, etcétera. No es el yugo del hombre sobre la mujer. No es así. Y con esto no quiere decir que seamos desobedientes, ¿verdad? Entonces, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios no lo sabía? Pues era Dios. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, ¿por qué tienen miedo? Qué terrible es cuando un cristiano ha estado en la presencia de Dios, ha disfrutado los deleites de la palabra, de la adoración, de la exaltación a Él, y de un pronto a otro cae en pecado. Tiene miedo, porque conoce lo bueno y ahora sabe lo que le espera. Es miedo y es vergüenza. Así que esta pareja pasó de la inocencia a la conciencia. Ahora son conscientes. Bueno, pero Adán no se iba a quedar tranquilo. Tuvo una tonta idea. Yo le puse tonta, ¿verdad? Porque es bien tonta. Inmediatamente, al sentir vergüenza, miedo, se va al bosque y dice, aquí nos vestimos de hojas de higuera. ¿Ven? Hojas de higuera. Hojas desechables. Hojas que se arruinan, que se pudren. Hojas de higuera. Entonces, esta desnudez no se puede tapar con hojas de higuera. Leamos Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaba desnudo, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es vestido, delantales. Bien, el bosque oscuro, ahora ellos estaban escondidos, acorralados, por decirlo así, y huyeron a lo profundo del bosque, pero no tan lejos para no oír la voz de Dios. No hay lejanía que me deje a mí de oír la voz de Dios. ¿A dónde cree que nos podemos esconder?
Nadie puede escapar del pecado delante de Dios. El Salmo 139, David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Hermanos, no nos escondemos del hombre. Nos escondemos de la familia para pecar. Pero ¿a dónde usted y yo nos vamos a esconder de Dios? No hay. Así que los delantales de hojas de higuera tienen un gran significado. Escúcheme esto. Ilustran cómo la humanidad, el hombre, la mujer, trata de cubrir sus pecados mediante una vestimenta externa, bajo religiones y bajo obras. ¿Me están entendiendo? Una vestimenta de religión. Miren, yo vengo a la iglesia y canto y alabo y todo. Pero por allá estoy haciendo cosas indebidas. Tal vez me acuesto con el novio, me acuesto con la novia, tal vez he cogido lo ajeno, tal vez he pisoteado a un hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de cosas. Es muy difícil. Por eso necesitamos la ayuda del Creador, del Señor, para que nos revista. Entonces, esas hojas de higuera son un conformismo religioso. ¿Me están entendiendo? Yo me conformo con esto y con esto y con esto. No. Hay más, hay algo más. Esto se llama la falsa justicia, hecha por el hombre para cubrir sus pecados. Una vez yo les conté que yo tenía un familiar que se portaba malísimo con la esposa. Vivía siempre en un adulterio. Y entonces él era católico. Compraba unas lámparas preciosas y se las llevaba al padre. Tome, póngalas aquí en la iglesia. Y se topaba al padrecito. ¿Y cuánto ocupa, padrecito? Tome. Era una cosa, es comprar la salvación con obras y esconderse del pecado haciendo esas obras para que Dios me perdone. Jamás, ¿verdad? Y eso hacen las religiones. La higuera también representa al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó con Israel? El pueblo de Israel empezó a formar una religión legalista. Hacer, hacer y hacer. Ritualismos. ¿Sabían ustedes que tienen 316 leyes que cumplen? Hace poco tuve un testimonio de un israelita que se convirtió a Jesucristo y él decía, yo creía que todo eso que yo cumplía me estaba llevando a la presencia de Dios. Es un engaño terrible. 316 y el papá dice que lo obligaba desde chiquitito y que para él eso era un respeto terrible a cada uno de esos mandamientos, de esas leyes, ¿verdad? Cuando él se convierte, entonces explica, yo le doy gracias a la revelación de Dios, de conocer a Jesucristo y entender que solo por la sangre de Jesucristo los judíos y nosotros vamos a ser salvados. No hay otra forma. Amén. Entonces, no por obras humanas, que no quita la culpa ni liberta al cautivo. No hace nada la religión, ni quita la culpa, ni quita el pecado, ni liberta a los que están en el pozo de la desesperación. Amén. Así que del mismo modo, el pecador trata de vestirse de justo y de bueno ante sí mismo, ante los demás y ante Dios. Ahora, estamos hablando de una persona que un día conoció a Jesucristo y que ahora dice, voy a vestirme de justo y bueno delante de Dios, ¿verdad? Y también el mismo pecador que no conoce a Jesucristo. Pero en verdad, sea lo que nos pongamos, sea la vestimenta que usamos, no podemos tapar el pecado, no podemos tapar el miedo, no podemos tapar la vergüenza, no podemos tapar la desnudez espiritual. El único problema lo resuelve el Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, arrepentirnos y volver a la palabra de Dios. Génesis 3:21. Esto es muy interesante, pongan atención. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese pedacito me dice a mí un montón de cosas. Hubo un sacrificio de sangre. El primer sacrificio de sangre de animal lo hizo Dios en el Edén, que es el símbolo, el manto de justicia, que es la sangre, el sacrificio del Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario. Eso es lo que representa. Ven, solo por la sangre podemos ser expiados del pecado. Y esa sangre está disponible para toda la humanidad. Amén. Pablo dijo en Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo tengo que vestirme de Jesucristo. Yo tengo que vestirme de su ropaje, ¿verdad? De la justicia de Dios, no mi justicia propia. Entonces, necesitamos entender que necesitamos la vestidura del Altísimo. Amén. La solución al problema entonces no es cubrirnos con las pobres y desechables hojas de higuera. ¿Ya saben qué es las hojas de higuera? ¿Qué representan? La justicia propia, la ley, las obras, la religión, el conformismo religioso. Solamente debemos recibir la vestidura del Señor que Él nos ofrece día a día. La necesitamos día a día. Ahora, ¿a qué se refiere esta desnudez espiritual? Se refiere en este caso, hay una mosquita aquí, a la condición del hombre cristiano después de desobedecer a Dios. Oiga, no quisiera yo estar en el lugar de esa pobre gente. Es terrible. Inmediatamente el cristiano que ha pecado deliberadamente y sigue en esa constancia, en ese momento está desnudo, está expuesto, está vulnerable y está, lo más triste, sin la protección divina. ¿Ven? Adán y Eva estuvieron en la presencia de Dios. Podríamos decir, eran cristianos. Pecaron y fue la separación de Dios con ellos. Inmediatamente hubo una separación. Así que, hermanos, en 2 Corintios 5, 2, 3, Pablo nos dice, y por eso también gemimos, gracias, deseando ser revestidos. Aquí le pone la re, o sea, me visto y me revisto de Dios, ¿verdad? De aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Ven? Aquí el apóstol Pablo expresa un anhelo ferviente de aquel día en que vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya este cuerpo terrenal se queda aquí. Ese día maravilloso vamos a tener un cuerpo glorificado y ya no habrá muerte. Amén. Esta esperanza de este revestimiento, de esta vestimenta celestial, debemos de tenerla siempre presente, porque eso nos va a dar la esperanza y la fuerza en la fe para esos desafíos, esas tribulaciones que se nos presentan a todos nosotros los cristianos. Pensar siempre que esto se va a terminar un día y que ese día glorioso va a llegar para cada uno de los que amamos al Señor Jesucristo. Amén. Volvamos a Génesis 3:11. Dice, bueno, aquí en Génesis 3, versículo 11, hay dos preguntas que escudriñan. ¿Sabe usted qué es escudriñar? Que se meten al alma de Adán y de Eva. Dios les hace estas dos preguntas. ¿Quién te enseñó
que estabas desnudo? Primera pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Segunda pregunta. ¿Para qué creen que Dios les preguntó si él ya lo sabía? ¿Sabe para qué? Para confrontarlos con la conciencia, para punzarlos, para ver su reacción. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿No se humillaron? ¿No pidieron perdón? ¿No lloraron? Nada. ¿Qué hicieron? Se justificaron a sí mismos delante de Dios. ¿Y qué fue? ¿Hubo remordimiento? Claro que hubo, pero el remordimiento no quita la culpa del pecado. ¿Están entendiendo? Usted puede y yo sentir un remordimiento de haber pecado, pero hasta que usted no se humille y se arrepiente y llore delante de la presencia de Dios, con un dolor terrible por haber pecado, hasta ahí el arrepentimiento no va a hacer nada. El remordimiento, perdón. Amén. Así que Adán dijo, la justificación era culpar también a otros, que es lo que a nosotros nos da por estar culpando a otros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Adán dijo, la mujer que tú me diste por compañera, y yo me imagino señalando a Dios, tú eres el culpable, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ella me engañó. ¿Se da cuenta usted? Y a Eva dijo, la serpiente me engañó y comí. Cada uno le echa culpa a cada uno, ¿verdad? El ser humano siempre tratará de culpar a alguien. Y otra de las cosas es que no quiere pecar solo. Porque Eva, que ya había pecado, que se había comido ya el fruto prohibido, de ahí no dejó a Adán quedito. Ah, no, pero ella tenía que llevar a otro que pecara con ella. Así es el pecador, no quiere pecar solo, quiere llevarse a un montón, a los amigos, etc. Y se lo lleva a Adán, y Adán no discute y voluntariamente se come el pecado. Amén. Por eso el Señor no tuvo otra alternativa más que iniciar el castigo y echarlos fuera del huerto, del jardín del huerto. ¿Están entendiendo? Así, hermanos, tenemos que tener cuidado con esas cosas de culpar a otros, porque es muy fácil y muy sutil. A veces en las familias la esposa dice, bueno, yo fuera mejor cristiana si no tuviera este viejo majadero encima, molestándome, gritando. Sí, cosas así se han oído. O el hombre dice, yo fuera con un crecimiento espiritual más alto si esta mujer no fuera tan rencillosa. De cosas así suceden. No, eso es un acto voluntario de nuestro corazón. Yo solamente quiero servir al Señor, adorarle, crecer en gracia, fortalecerme en la fe. Y ojalá que usted también lo haga, punto. No hay excusa, no tenemos que culpar a nadie. El asunto es que la mujer entonces se viene para la iglesia, el hombre no quiere venir, está bien, es problema de él. No discuta nada, ¿verdad? Bueno, ahora hermanos, hay consecuencias para los que desobedecen. Es lo que se llama la retribución del pecado. Es lo que va dando, lo que siembra, se cosecha. Génesis 3, 17, 18, 19. Génesis 3, 17, 18, 19. Vamos a leerlo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro. Bueno, aquí dice rostro, no dice frente, como dice la gente, ¿verdad? Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y en polvo te volverás. Génesis 3, 15 y 16, el que está anteriormente, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No voy a explicar mucho de esto, lo busqué, el señorío del hombre contra la mujer no es aplastarla. Hombres, tengan muy claro esto. No se pongan así como Superman, y yo mando aquí. Eso no es así. No es que la tengo contra los hombres, es que, esto que, ¿me entienden? ¿Ah? Sí. Ajá, sí, claro, está bien, está buena la idea. Que decía un muchacho, yo no tengo ningún problema en mi casa con mi señora, porque yo le hago caso en todo. ¿Tú no hay problemas? Bueno, bien. Cabe notar aquí que el trabajo, hermanos, el trabajo que Dios nos ha dado no es una maldición. Hay una canción que dice, el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo, pues sí, viene a ser parte del castigo, pero en sí el trabajo es una bendición. Cuando nosotros no tenemos trabajo, ¿qué hacemos? Orar y pedirle a Dios trabajo, porque el que no trabaje no coma. ¿Qué es el asunto entonces? ¿Qué es el asunto? Que el trabajo trae faena, que el trabajo trae fuerza, que el trabajo trae frustración a veces. Si tenemos unos jefes iracundos, tenemos que aguantar. El trabajo trae cansancio, ¿no es cierto? Trae esfuerzo, trae muchas cosas. Y uno dice, ay, qué dicha que hoy es domingo, que no hay que trabajar. ¿Ve? Pero ese es el asunto, no es que el trabajo sea una maldición. Entonces, hermanos, hagamos un alto antes de pecar. Pensemos muy bien antes de caer en la trampa de Satanás. Debemos de considerar las consecuencias que vamos a echarnos encima por desobedientes. Y algunas de esas consecuencias son irrevocables y dolorosas. A veces no se paran y mueren así. Pensémoslo muy bien. Si estamos haciendo algo indebido, hoy es el día de que usted le ponga freno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la vida cambió drásticamente para Adán y Eva. La naturaleza fue diferente. Ahora la tierra tiene espinos y cardos. Hay que echarle abono, porque ya no produce. Cambió también interiormente para ellos, ¿verdad? Hay un conflicto en el corazón, que es la separación de Dios. Amén. Separados de Dios nada podemos hacer. Así que cuidémonos de oír la voz de Satanás, porque si lo escuchamos mucho y pecamos, hay un alto precio que pagar. Miren, Adán y Eva. Adán. ¿Saben ustedes cuántos años vivió Adán? No, 930 años. 930 años. Y es seguro que cada día Adán recordaba lo que perdió en el paraíso. Así como nosotros recordamos lo que hicimos, dice, ¿por qué lo hice? Me decía un Señor, yo quiero volver a nacer. ¿Por qué hice semejante cosa? Es el dolor, ¿verdad? Pues así estaba Adán, recordando lo que perdió en el Edén. Ahora, hermanos, hablemos rápidamente, ya voy a terminar, del árbol de la vida. Ese árbol delicioso a la vista, ese árbol precioso, de la vida. Oiga ese título, de la vida. Leámoslo en Génesis 3, 22, 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como nosotros. ¿Quiénes eran? Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los tres permanecen desde la eternidad. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Oiga, es curioso esto, porque nosotros queremos tomar del árbol de la vida, ¿no es cierto? Pero vean por qué él no dejó a Adán que comiera del árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, subrayo oriente, al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino, ¿de qué? Del árbol de la vida. Miren, hermanos, geográficamente, donde está el huerto, geográficamente es un misterio. Pero la Biblia da señales geográficamente de dónde está el árbol de la vida, dónde está guardado por ángeles, ¿verdad? Y por la espada de fuego. Es en esta tierra, aquí es donde está. Ahora vean, la ubicación exacta es un misterio, pero leamos, bueno, no lo vamos a leer, sino Génesis 2, 10 al 14. Ahí describe que del Edén, escuche esto, del Edén salía un río que se divide en 4 brazos, como en 4 afluentes del Edén. Eso lo dice la Biblia, no sé si lo pueden poner ahí está, muy bien. El río Pisón, el río Idequén, el río Gión y el río Éufrates. Ahora, el río Idequén, todos estos los han localizado ahí en el Medio Oriente. Pero Idequén no, supuestamente es el Tigris. Usted sabe que el Tigris viene aquí, el Éufrates aquí, que nacen en las montañas de Turquía y riega la región de Mesopotamia. Ahí entonces es el Medio Oriente. Y las regiones que están regando esos ríos actualmente es Siria, ¿cuál otro? Turquía e Irak, con K. No Irán, sino Irak. Por ahí es donde pasan estos ríos actualmente. Quiere decir que es la zona geográfica que habla la Biblia de que por ahí está el huerto del Edén con el árbol de la vida. ¿Lo leyeron ahí? Bueno, ahí hay parte, ¿verdad? Muy bien. Así que entonces tenemos que ver que el sacar a Adán, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto porque de verdad les tuvo misericordia. Además de que los castigó, pero también hubo misericordia. Porque qué tal que Adán, en esa condición de desobediencia, pues estuviera ahí cerquita del Edén y cogiera y comiera del árbol de la vida. En esa condición, ¿cuál es la condición? Con pecado, con enfermedad, con culpa, separado de Dios. Y así, si comía del árbol de la vida, iba a vivir una eternidad en frustración. ¿Están entendiendo? Bueno, así que Dios hace todo bien. Entonces iban a estar sujetos de por vida a esa condición de muerte para siempre. Ahora, hablemos del segundo Adán. ¿Cuál es el segundo Adán? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Viene ahora a recuperar, a recrear nuevamente la nueva creación, el nuevo comienzo. En Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. Aquí estamos nosotros en ese nuevo comienzo. La gracia de Dios prometió un segundo Adán que viene a salvar la humanidad. Esa sangre es el espíritu vivificante que viene del cielo, enviado por Dios, su Hijo Jesucristo. Amén. Ese nuevo comienzo es el que restaura lo que se perdió en Adán, en la caída de Adán y Eva. Ahora, yo pregunto, ¿qué nos espera a los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios? ¿Tenemos la seguridad de que nuestros nombres están ahí? A ver, no diga, yo tengo la seguridad, piénselo. Pero es que la tenemos que tener. Definitivamente, la tenemos que tener. ¿Qué tal que nuestro nombre no esté escrito en este momento en el libro de la vida y el Señor nos llame? ¿Ya? A irnos de aquí. Tenemos que estar inscritos hoy mismo.
Amén. Recordemos entonces, ahora, que Edén era perfecto, el huerto. ¿Sabe qué significa Edén? Huerto o Edén significa placer. Es un placer estar en el huerto. Es un placer estar en ese lugar que Dios creó para los que le aman. Dice aquí en Apocalipsis 22, 1, 2, 3, que lo dijo el cantante antes, dijo el versículo. Ahí describe la restauración de la creación y la descripción del árbol de la vida en estos pasajes. Dice así: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía ¿de adónde? Del trono de Dios y del Cordero. O sea, está el trono de Dios y está el trono del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Ese río cristalino de agua viva en medio de la calle de la ciudad, y a una y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Estaba la vida de la humanidad. Y entonces piense esto: esa será nuestra casa. ¿Qué entonces? La pregunta era: ¿qué nos espera a los que estamos inscritos en el libro de la vida? Esto nos espera, vivir en este lugar perfecto. Dice además que produce 12 frutos, pero ya esos frutos no son prohibidos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, una sanidad perpetua. Nos duele aquí en esta tierra estar enfermos, ¿no es cierto? ¿Quién dice que es bonito estar enfermo? Pero esto le pertenece a esta tierra, pero allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni habrá más dolor. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y lo más lindo es que dice: y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los siervos? Levante la mano si usted es siervo de Dios. Nosotros ahí le vamos a servir al Creador por siempre. Ah, qué privilegio, ¿verdad? ¿Ven? Y vean qué lindo. Nosotros no hemos visto a Jesús. Es por la fe, ni a Dios. Pero vean qué vamos a hacer, y verán su rostro. ¿Quiénes? Nosotros veremos su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinaremos por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué hay gente que quiere perderse el vivir en esta casa? Es inconcebible. Es algo que dice uno, pero no puede ser posible. Démosle gracias a Dios que Él nos iluminó la palabra. Pero es triste saber cómo refunfuñan ante la palabra de Dios los malvados. ¿O no? Personas que no quieren nada. Si supieran. ¿Verdad? Si supieran lo que se pierde. La pregunta es, ya para terminar, ¿qué aprendemos del Edén? ¿Qué aprendemos de esta escena que sucedió ahí? Miren, desde un principio, Dios quiso que sus hijos aprendiéramos esta lección. ¿Me están entendiendo? Dios quiso que aprendiéramos esta lección desde un principio, desde la formación de la creación. Así que yo quiero aprender esta lección. Amén. Mucha gente peca deliberadamente, pero sabe una cosa, tal vez dicen, bueno, no pasa nada, tal vez en el momento no pase nada, pero usted está buscando la separación de Dios, de usted con Dios. Habrá un momento en que usted va a cosechar, y todo pecado que hagamos es contra Dios. ¿Están entendiendo? Todo pecado que hagamos es
contra Dios. ¿Es serio? Entonces vamos a estar en conflicto. No podemos escondernos de Dios. Y la desnudez no la vamos a poder cubrir con las débiles chatarras de la hoja de higuera. Amén. Es lo que se deshace, lo que no se detiene, ¿verdad? Hermanos, termino con esto. Debemos reconocer hoy, porque no les puedo decir que mañana, hoy, en humillación, en arrepentimiento, si estamos en pecado o si tenemos deseos de pecar o si estamos ahí medios conflictivos, debemos de ponernos a cuentas con Dios y saber que solamente la sangre de Jesucristo, venir a Él, solamente Él, como dice Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice de unos, de todos nos limpia la sangre de Jesús. Así que la cubierta para nuestra desnudez espiritual es cubrirnos de nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre. Amén, hermanos. Dios me los bendiga.